Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 23. Salmo 23. Vamos a estar leyendo la inerrante e inspirada palabra de Dios, en la que encontramos, como siempre, consuelo, ánimo, guía, entre otras cosas, ¿no? Y es por medio de la palabra de Dios que Dios nos hace crecer. Por eso en 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, es decir, por la palabra de Dios, crezcáis. Y una de las cosas, y una de las áreas en las que Dios nos hace crecer, es en confianza para con Él. Y crecemos en confianza para con Él porque lo conocemos a Él por medio de las Escrituras. Cuando vamos a las Escrituras, conocemos a Dios, y cuando conocemos a Dios, crecemos en confianza. Salmo 23. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Sin dudas, los creyentes, es decir, los hijos de Dios, confiamos en Dios. No existe un hijo de Dios que no confíe en Él. Es decir, no podemos ser hijos de Dios sin confiar en Él. Pero aunque todo hijo de Dios confía en Dios, también es cierto y es una realidad que todo creyente, que todo hijo de Dios necesita crecer en confianza para con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, necesitaban crecer en confianza. El apóstol Pablo habla de una tribulación que tuvo en Asia, y él dice que fueron abrumados en gran manera, al punto que pensaban que morían. Y esto ocurrió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Necesitaba crecer en confianza el apóstol Pablo también. Pedro dijo palabras maravillosas cuando todas las personas que seguían a Jesús por la comida, por lo material, y todos comenzaron a irse, Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ¿si quieren ir ustedes también? Y el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tremendas palabras de confianza. Pero ese mismo Pedro que en momentos mostró gran confianza en el Señor, también en momentos evidenció que necesitaba crecer en confianza para con Dios. El mismo Pedro, estando con los otros discípulos en la barca, y cuando una gran tempestad vino y ellos estaban en el medio del mar, comenzaron a afligirse, comenzaron a temer por sus vidas y no confiaron en el que estaba en la barca. Pero todo cambió cuando el Señor se despertó y calmó la tempestad. ¿Se imaginan? Pedro y los discípulos que no tenían confianza, ver el obrar del Señor, la tempestad, obedeciendo al Señor. ¿Se imaginan cómo habrá crecido en ese momento la confianza en el Señor por medio de conocer un aspecto más que su Señor, su poder calmando la tempestad? Necesitamos crecer en confianza para con Dios. Y esto ocurre cuando conocemos a Dios, cuando conocemos los atributos de Dios, cuando conocemos características de Dios, cuando conocemos cómo Dios es. Ese conocimiento, sin duda, tiene que llevarnos a hacernos crecer en confianza para con Dios. David fue un hombre que, al igual que nosotros, necesitó crecer en confianza para con Dios. Y esto ocurrió al ir conociéndolo él, David, día a día, su Señor. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer este salmo, vamos a explicar este salmo
Y sin duda, lo que tiene que pasar, lo que debe pasar, mi oración es que podamos crecer en confianza para con nuestro Dios. Justamente este salmo, el Salmo 23, es un salmo de confianza en el Señor. Es un salmo que trata del testimonio de parte de David acerca de la fidelidad de Dios para con él durante toda su vida. David dice lo que dice, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. David da testimonio de la fidelidad de Dios, que fue fiel conmigo. Y eso es lo que nos cuenta en el Salmo 23. Y la confianza de David creció al entender y al experimentar la fidelidad de Dios. El Salmo 23 expresa confianza en Jehová mediante dos figuras. David lo presenta a Dios como un pastor, verso 1 al 4, y lo presenta a Dios como un anfitrión, versos 5 y verso 6. Y lo que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana son dos verdades acerca de Dios que nos deben ayudar a crecer en confianza. Dos verdades acerca de Dios que nos deben ayudar a crecer en confianza. En primer lugar, verso 1 al 4, Dios te trata como un pastor a su oveja. Eso es lo que vamos a ver. Dios trató a David como un pastor a su oveja, aplicándolo a nuestras vidas. Dios te trata, Dios me trata como un pastor a su oveja. Y en segundo lugar, versos 5 y verso 6, Dios te trata como un anfitrión a su invitado. Veamos entonces, en primer lugar, Dios te trata como un pastor a su oveja. Comienza el verso 1 diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. David comienza el salmo diciendo el Señor, y el nombre que utiliza es el nombre Yahweh, Yahweh, conocido ese nombre como el nombre del pacto, el nombre de relación. Es el nombre con el que Dios, es el nombre que Dios le dijo a Moisés, que le diga al pueblo que era enviado por yo soy el que soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, y si el pueblo me pregunta, ¿quién me manda? ¿Quién le digo que me manda? Decirle que te manda, yo soy el que soy. Es el nombre de Dios, el nombre de pacto, el nombre de relación de parte de Dios para con su pueblo, el pueblo con el que Dios hizo un pacto. Y nosotros después vemos que Dios estuvo con Moisés, que Dios guió la vida de Moisés y la vida de Israel en el desierto, como un pastor guía a sus ovejas. Fue como un pastor, no le faltó nada al pueblo de Israel. Dios proveyó para todas sus necesidades. David ilustra esa relación de pacto, llamando a Dios no solo con el nombre del pacto, sino que dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y esta es una metáfora muy común en los tiempos bíblicos, en los tiempos del cercano oriente. Muchos reyes eran comparados, reyes literales, eran comparados como, o se llamaban a sí mismos, se hacían llamar a sí mismos como pastores. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 22:17, en Números 27, del 15 al 17. No solo eran reyes, sino eran, de manera metafórica, se los llamaba como pastores, eran los líderes, los que guiaban. Y lo interesante es que el autor de este salmo, el autor humano, es David. Y David era un rey, por lo tanto era un pastor. Pero David dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y no dice, el Señor es un pastor, sino que David, de manera personal, él dice, Jehová, el Señor, es mi pastor. Lo que nos hace ver que David asumía el pastorado de Dios en su vida. David asumía que él era un súbdito del rey Jehová, del pastor. Lo que David está diciendo es, Dios es mi rey. Lo que David está afirmando y reconociendo es el señorío de Dios en su vida. Asumía David que Dios era el que guiaba su vida, lo vamos a ver ahora en el verso 3. Dios es el que guía mi vida. Dios es el que me alimenta, verso 2. Dios es el que me protege, verso 4. Y algo bien interesante, siempre lo vemos y es muy llamativo en las escrituras, que el creyente no es descrito en las escrituras como un león, como un oso, como un tigre,
sino que es descrito como una oveja, como una oveja. Es más, ni siquiera como una cabra, porque a diferencia de las cabras que son muy independientes, las ovejas dependen del pastor para encontrar pasto, para encontrar agua. Los pastores proveen para las ovejas el refugio, la medicación para curarlas, ayudarlas en los partos. ¿Por qué? Porque las ovejas prácticamente son indefensas, necesitan ser atendidas, necesitan depender de un pastor. Y por ahí nosotros no entendemos demasiado esto, pero el autor de este salmo sí lo entiende, porque antes de llegar a ser un rey, el rey de Israel, David había sido él mismo un pastor de ovejas. Y él entendía a perfección las necesidades y el cuidado que las ovejas necesitaban. Él mismo dice cuando se presenta ahí a Saúl, cuando tiene que pelear con Goliat, y él se describe como uno que da su vida por las ovejas. Viene un oso y yo peleo, viene un león y yo peleo y los mato y defiendo a las ovejas. Él estaba ahí como un pastor defendiendo, protegiendo, alimentando a las ovejas. Y ahora él mismo, David, se compara como una oveja, como una criatura débil, indefensa, y asume que Dios es su proveedor, que a Dios es su protector, que Dios es el que dirige su vida con su palabra, obviamente. Dios es todo. Esto nos habla de humildad, esto nos habla de reconocer su condición de parte de David, de necesidad y de dependencia absoluta de Dios. Yo soy una oveja, soy indefenso, soy frágil, soy débil. Necesito ser guiado, necesito ser pastoreado por Dios. Ahora, para poder decir el Señor es mi pastor, como David, para poder decirlo y que realmente esto aplique a nuestra vida, debemos pertenecerle. No pertenecemos por naturaleza, o por mejor dicho, por naturaleza no somos ovejas del Señor. Esto de Jehová es mi pastor solo aplica a aquellos que pueden decir Jehová es mi rey, pastor. Jehová es mi Señor. No solo en palabras, porque cualquiera puede decir Dios es mi pastor, Dios es el rey de mi vida. Pero si esas palabras no son evidenciadas en un andar donde se ve que Dios guía la vida como un pastor, como un rey, la vida de esa persona que dice tener a Dios como su pastor o su rey, probablemente no lo sea, probablemente no lo sea. David dice, Jehová es mi pastor, Jehová es mi rey. Y después vamos a ver las evidencias de que eso realmente es así en la vida de él, porque Dios guía la vida de David, Dios conduce la vida de David. David se somete al señorío y al pastoreo y es evidente, no solo porque lo dice, sino porque vive como una oveja del Señor. Entonces, no todas las personas son ovejas del Señor. ¿Saben? En Isaías 40:11, hablando del Mesías, es decir, hablando de Jesús, que faltaban años para que Él llegue a este mundo, se habla del Mesías como un pastor también. Y es interesante que Jesús, cuando estuvo en la tierra, cuando se encarnó, Jesús se presentó a Él mismo como el buen pastor. Juan 10:14. El buen pastor, ese pastor tan esperado. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor en Juan capítulo 10. En Hebreos 13:20 se lo llama como el gran pastor. En Primera de Pedro 5:4 se lo llama a Jesús como el príncipe de los pastores. Pero en Juan 11 Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en ese contexto donde Jesús está enseñando y está diciendo que Él es el buen pastor, en ese contexto dice en Juan 10:33 que los judíos querían apedrear a Jesús y que los judíos querían matar a Jesús. ¿Y por qué querían matarlo a Jesús? Porque Jesús dijo que Él era el buen pastor. Los judíos, querían matar a Jesús y la razón que dieron es porque éste, siendo hombre, se hace como Dios.
¿Qué estaban diciendo? En otras palabras, lo que los judíos estaban diciendo era lo siguiente: este, que es un hombre, está aplicando el Salmo 23 a su propia vida. El Salmo 23, Antiguo Testamento, dice que Jehová es el buen pastor, y este hombre, este hijo de José, este carpintero, este hijo de José y María, está diciendo que es el buen pastor, está diciendo que es Dios, y por eso lo querían matar. Por lo tanto, esas personas que no reconocían a Jesús como Dios encarnado, como el que necesitaban para ser salvos, por más que con sus labios decían que Jehová era su pastor, no eran ovejas de Dios, porque nadie puede ser oveja de Dios rechazando a Jesús o no reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso Jesús, en ese mismo contexto, él dice a estos fariseos: vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son mis ovejas. ¿Saben? Las escrituras no describe a los inconversos como ovejas, sino como lobos o como machos cabríos. No todos son ovejas del Señor. Y una pregunta entonces: ¿cómo llegas a ser una oveja del Señor? ¿Cómo una persona puede llegar a ser una oveja del Señor? Bueno, el buen pastor del Salmo 23, el salmo que comenzamos a estudiar, unos 1000 años más tarde, ese buen pastor se encarnó y vino a este mundo. El apóstol Juan lo describe en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo está hablando de Jesús y dice que el verbo estaba con Dios y que el verbo, Jesús, era Dios. Y luego, en el verso 14, Juan dice: y aquel verbo se encarnó, y aquel verbo vino a este mundo, y aquel verbo estuvo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Jesús, este mismo pastor del Salmo 23, 1000 años más tarde, dejó el cielo y vino a este mundo. Sin dejar de ser Dios, se encarnó. Y ese Dios encarnado fue el que dijo: yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Jesús dijo: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que Él dejó, que Él vino a este mundo para ir a la cruz del Calvario y poner su vida por sus ovejas. Porque las ovejas, porque las personas están perdidas en sus delitos y pecados, porque las personas merecen el infierno, porque las personas necesitan un Salvador, alguien perfecto, un hombre perfecto, y ese hombre perfecto no existe porque todos somos pecadores. Entonces Dios se tuvo que hacer hombre sin dejar de ser Dios y llegó a ser el hombre perfecto, el sustituto perfecto, quien fue a la cruz, el justo Jesús, por los injustos. Y cargó en su cuerpo, en la cruz cargó el pecado, no de él, porque él es sin pecado, él cargó nuestros pecados y la ira del Padre, el castigo que necesitábamos o que merecíamos sufrir por la eternidad. Jesús lo padeció y lo sufrió en 3 horas en la cruz. El castigo que vos y yo merecíamos padecer en el infierno, Jesús en 3 horas no solo sufrió el castigo físico, que es lo que siempre vemos en las películas, sino que sufrió un castigo espiritual. Toda la ira, el infierno que merecíamos nosotros cayó sobre Jesús, porque el Padre trató a Jesús como si Jesús fuese yo, como si Jesús fuese vos. Todo el castigo cayó sobre Jesús. Y cuando la última gota de ira cayó sobre Jesús y ya estaba todo cumplido, Jesús dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Consumado es, la obra fue completa.
La cuenta fue totalmente pagada. Y entonces, recién entonces, una vez que pagó todos tus pecados, entonces Él entregó el Espíritu y murió. Porque lo que Él hizo fue completo, no hay que agregarle nada. Consumado es, la obra fue completa, fue terminada, fue consumada. Y al tercer día resucitó. Él venció el pecado, venció la muerte. Él resucitó, Él venció a Satanás. Y Él resucitó consiguiendo la justicia que todo pecador necesita para ser justificado y para ser un hijo de Dios, para ser una oveja y para tener la seguridad de que un día va a estar en el cielo. Por eso todo aquel que se arrepiente de sus pecados, creyendo en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador de su vida, en ese mismo instante la justicia de Cristo es aplicada a esa persona. En ese mismo instante deja de ser un lobo, deja de ser un hijo del diablo y llegas a ser un hijo de Dios y llegas a ser una oveja salvada por la sangre de Cristo. Así que si estás escuchando este mensaje y no sos un hijo de Dios, no sos una oveja de Dios, porque no te has arrepentido y no has creído en Jesús para ser salvo, en este mismo instante puedes arrepentirte y creer en Jesús para ser salvo y llegar a ser una oveja del Señor. Y puedes decir, como David, Jehová es mi pastor. ¿Has confiado en Jesús para que te salve? ¿Es Dios tu pastor? Espero que así sea. Porque si el Señor es tu pastor, entonces, mira cómo sigue. Nada te faltará. Nada te faltará. Al considerar David que Jehová era su pastor, él puede decir con toda confianza, no en él mismo, sino en Dios, porque Jehová es mi pastor. Entonces, nada, nada me faltará. Nada me faltará. Esa frase nada me faltará puede traducirse como presente o como futuro. En la mente de David está la confianza de que nada le va a faltar en el presente y nada le va a faltar en el futuro. ¿Por qué? Porque Jehová es su pastor. Esta es una declaración al comienzo del Salmo, una declaración eh, teológica con la que inicia el Salmo, y todo lo que viene a continuación podemos decir que es una explicación e implicación de lo que significa Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. ¿Y a qué se refiere? Todo lo que continúa ahora es una explicación de esta declaración que está haciendo David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y claro, si Dios, el perfecto Rey, es mi pastor, es obvio que nada me faltará. Nada me faltará. Él tiene todos los recursos necesarios para la necesidad de sus ovejas. Él es el pastor perfecto, porque Él es perfecto. No hay nada imperfecto en Él. Y una de sus tantas e infinitas perfecciones es que Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Y dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades, nosotros, sus ovejas, antes de que se la pidamos. Y Él tiene el poder para proveernos para todas nuestras necesidades. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escuchen Deuteronomio 2.7, por favor. Dice así, Deuteronomio 2.7, Moisés, recordando y hablando a la generación nueva, a la que iba a entrar a la tierra prometida, recordándoles cómo Dios fue y cómo Dios los trató en estos 40 años que ellos habían atravesado en el desierto. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Dice el Salmo 34:10, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Así es el Señor con sus ovejas.
les provee, nada les falta, está atento a las necesidades de sus ovejas. Ahora uno puede decir, bueno, esto es para con Israel, esto no aplica a nosotros. Bueno, fíjense lo que dice, o yo les recuerdo lo que dice Romanos 8:32, hablando de Dios para con nosotros. El que no eximió Dios, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, el que no retuvo a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que podamos ser salvos. El que no retuvo a su Hijo todo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si dio todo lo máximo a Jesús, ¿cómo no nos va a dar, juntamente con Él o por medio de Él, todas las otras cosas que necesitemos? Necesitamos ser, necesitamos que Dios nos ayude en cuanto a lo espiritual, Dios lo va a hacer. Necesitamos que Dios lo ayude en cuanto a lo material, Dios lo va a hacer. Dice en Colosenses 2:10, y habéis sido hechos completos en Él, en Jesús, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Estamos completos, posicionalmente estamos completos. La justicia de Cristo fue aplicada a nosotros y todos los recursos espirituales que necesitamos para vivir en esta vida están en Cristo y están a disposición nuestra para que podamos crecer, madurar en la vida cristiana. Dice en Colosenses 2:3, en quien, hablando de Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida en santidad, nos fue concedido, ya Dios nos dio, tenemos la guía en las Escrituras. Pensando en lo material, el mismo Jesús, el buen pastor, nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Y una de las frases que él enseña en el Padre Nuestro es la siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él nos enseñó a pedir, a depender. Y no está pensando en una flauta de pan, sino que ese pan simboliza toda necesidad material que necesitamos. El pan nuestro, lo que necesitamos materialmente para vivir. Dánoslo hoy, Dios, por favor. Vos sabés de todas las cosas que tenemos necesidad. Provéelas. Y unos versículos más adelante Jesús dijo, no se afanen porque qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. No se afanen por esas cosas. Dios alimenta a las aves, Dios viste a las flores. Dios lo va a hacer con ustedes. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En otras palabras, permitan que yo guíe sus vidas. Y yo les voy a ir proveyendo para todas sus necesidades espirituales y materiales. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer para todas las necesidades, conforme a sus riquezas. Si el texto diría así, Diego proveerá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas, podemos hacer una contabilidad de mi riqueza y saber hasta dónde llega mi ayuda hacia ustedes. Pero acá está diciendo, Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a la riqueza de Dios. Las riquezas de Dios son inagotables. Y Dios va a proveer conforme a sus riquezas para con nosotros. Pero es importante que seamos sus ovejas, obviamente. Jesús dijo, mis ovejas, eso implica que hay ovejas que no son de Él. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la característica de la oveja de Jesús? Oyen mi voz, escuchan, atienden. Eso implica que obedecen, porque dice, escuchan mi voz y me siguen. ¿Ven? Y me siguen. Jehová es mi pastor, dice David. Y lo que viene a continuación es una evidencia de que realmente es una oveja del Señor porque sigue al Señor. Y no es que es una oveja porque sigue al Señor, sino que el seguir a Jesús es una evidencia de que somos ovejas. Ya expliqué que llegamos a ser ovejas del Señor al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para ser salvo. Es así, eso es gracia.
Y cuando somos ovejas del Señor, la evidencia de que realmente nos arrepentimos y creímos es que comenzamos a vivir una vida que sigue a Jesús. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz y la evidencia de que eso ocurrió de verdad es que somos obedientes. No una obediencia perfecta, pero nuestro patrón de vida es que buscamos ser guiados por el Señor mediante las Escrituras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y me siguen. Pero ¿qué ocurre si no seguís al buen pastor, al perfecto pastor, al que tiene todos los recursos? Bueno, todo te faltará, todo te faltará. Tu vida estará a la deriva, te des o no te des cuenta, todo te faltará. Así están las personas que no son salvas, les falta todo, aunque por ahí tienen todo en cuanto a lo material, en realidad les falta todo, están en peligro constante, están como una oveja sin pastor porque no tienen a Dios como pastor de sus vidas, les falta todo. Y lo peor es que realmente lo más triste, lo más doloroso está por venir, terminar una vida sin Dios, sin tener a Dios como pastor, es estar una eternidad sin Dios en el infierno. Terrible, lo peor está por venir, está en peligro constante. Pero bueno, sigamos con el Salmo, el verso 2. Dijimos que el verso 1, Jehová mi pastor, nada me faltará, es como una declaración teológica y lo que viene a continuación es una explicación de esta frase, Jehová mi pastor, nada me faltará. Dice en el verso 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a las aguas de reposo, me conduce. Habla de verdes pastos, estos son alimentos. Esto habla de alimento, obviamente, estos verdes pastos son para que la oveja sea alimentada. Y en el plano espiritual, ¿de qué otra cosa puede estar hablando de alimento que no sean las escrituras? Es en las escrituras donde encontramos los verdes pastos, deliscados pastos, jugosos, frescos, donde el Señor nos lleva una y otra vez para alimentar nuestra vida. Jesús no nos alimenta por medio de sueños, por medio de experiencias. Dios nos alimenta por medio de su palabra, por medio de su palabra. Dios suple la mayor necesidad de sus ovejas, que es espiritual. No estoy diciendo que es la única, hay necesidades materiales, pero la mayor necesidad es espiritual, es ser fortalecidos espiritualmente y Dios nos conduce a verdes pastos. En su palabra tenemos todo lo que necesitamos para una vida piadosa, ya lo dijimos. Dios siempre buscará llevarnos a las escrituras para alimentarnos. No hay otra forma de que sus ovejas crezcan, de que sus ovejas se fortalezcan espiritualmente, si no es por medio de su palabra. Jesús vino a este mundo y ya terminando su vida en este mundo, él oró al Padre y él dijo, Padre, he acabado la obra que me diste que haga, yo la acabé, Señor. Y comienza a orar. Y ora a su Padre allí en Juan 17:14, y él dice, yo les he dado tu palabra. Él acabó la obra. ¿Y qué hizo? Iba a morir en la cruz, pero parte de su obra fue darle su palabra. Jesús vino y les dio su palabra, los alimentó, los fortaleció. Jesús alimentó a la multitud, pero exhortó a esta multitud que alimentó con panes, que alimentó con comida, que después lo buscaban por lo material. Él los exhortó y los confrontó y les dijo, no me busquen por lo material. Hay una necesidad mayor. Y les habló de lo espiritual, de la necesidad espiritual. Jesús sanó a las multitudes, alimentó a las multitudes, pero cuando las veía, dice que las veía con mucha compasión, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Al Señor le dolía en su corazón ver a las personas sin una guía espiritual. Él quería que sean guiadas espiritualmente porque él entendía que su mayor necesidad es la guía espiritual. Jesús, cuando resucitó y se encontró con Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, demostrar que me amás haciendo esto, Pedro. ¿Qué cosa?
Apacentá mis ovejas. ¿Qué significa? Alimentalas. Dales, llevar a las escrituras, enseñarle la Biblia, alimentá mis corderos, apacentá mis ovejas. En Efesios 4:11 dice que Dios dio dones a la iglesia y esos dones son personas. Y esas personas que Dios dio, dice ahí en Efesios 4:11, son pastores y maestros. ¿Para qué dio pastores y maestros? Para que alimenten a sus ovejas. Porque el Señor alimenta a sus ovejas y hoy lo hace por medio de pastores y maestros. Lo hace de manera personal cuando abrís tu Biblia en tu casa y orás al Señor, que abra tus ojos para que puedas ver las maravillas de tu ley y Él te ayuda a entender las escrituras y te alimenta, pero también alimenta a través de la iglesia, la cual Él dijo que iba a edificar y que las puertas del Hades no iban a prevalecer, que Él iba a hacer crecer a su iglesia. ¿Y cómo la va a hacer crecer? Por medio de su palabra, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia protege la verdad, enseña la verdad, y todos aquellos que son ovejas del Señor tienen que congregarse en iglesias donde la palabra de Dios se abre y donde la palabra de Dios es explicada y donde reciben alimento, porque es de esa manera que Dios alimenta a sus ovejas. Dios está interesado en la vida espiritual de sus ovejas, como estaba interesado en la vida espiritual de David. Está interesado en la vida espiritual de nosotros, en tu vida y en mi vida. Y una y otra vez Él nos quiere llevar a los verdes pastos. Siempre Dios nos va a conducir a los verdes pastos de las Escrituras. Así como un pastor conduce a sus ovejas hacia pastos verdes para que se alimenten, así el Señor te va a conducir a vos y a mí espiritualmente. ¿Y cómo lo va a hacer? Nos va a llevar una y otra vez a la Escritura. Al que sigue al Señor no le faltará alimento espiritual, no le va a faltar. Hay un caudal de alimento en la Biblia. El que no sigue a Jesús carece de alimento espiritual. La Biblia dice que el que no sigue a Jesús es porque no es su oveja. Lo venimos diciendo. Es un hombre natural. Y el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, para él son locura. Tiene que llegar a ser una oveja de Dios, primero que nada. Bueno, podemos pensar en Israel también, que salió de Egipto. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando salió de Egipto? Dios lo llevó hacia el Sinaí y allí llamó a Moisés. Y primero que nada Dios les dio la ley, porque Dios necesitaba que su pueblo, que lo había redimido, que lo había sacado de Egipto, comience a ser alimentado por su palabra. Y también Dios le proveyó el maná y les proveyó el agua. Pero lo primero que hizo Dios, le dio la ley para alimentarlos espiritualmente. Ambos alimentos Dios proveyó a Israel. Y de la misma manera Dios lo hace hoy con nosotros. Dios nos da todo lo que necesitamos. No nos afanamos porque qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a... No, no nos afanamos, pero primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, porque Dios está más interesado en alimentarnos espiritualmente que en proveernos todo lo material que necesitamos, que sin duda lo va a hacer, pero Dios quiere alimentarnos espiritualmente como prioridad. Tenemos que entender. Y el texto avanza: en lugares de verde pasto me hace descansar. El alimento y el descanso son inseparables. Cuando somos alimentados, encontramos descanso. Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y fatigados, ¿y qué? Y yo os haré descansar. Y es interesante porque la metáfora es de una oveja. Y acá habla de que la oveja, que ya dijimos es un animal indefenso, un animal débil, puede descansar. Eso habla de seguridad. Siendo un animalito vulnerable, indefenso, puede descansar. Imagínense una oveja descansando. Puede venir un león, puede venir un animal a comérselo, a comerse la oveja. Pero acá dice que la oveja descansa. ¿Y por qué descansa? Porque el Señor le lleva a los pastos verdes y el Señor
está con la oveja y el Señor la hace descansar. Así es con nosotros hoy. Dios provee para todas nuestras necesidades espirituales, materiales, y podemos descansar, podemos estar tranquilos porque Dios está con nosotros. Por eso se nos enseña a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él nos cuida. Podemos descansar, pero necesitamos alimentarnos de su palabra, porque cuando nos alimentamos de su palabra, entonces estamos satisfechos, estamos seguros, crecemos en confianza y podemos descansar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Eso es un alimento de la Biblia, alimento para mi alma. Dios me enseña, por nada estoy afanado, sino que hago conocer mis peticiones delante de Él con acción de gracias y estoy tranquilo. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón, pero necesito ser alimentado por la palabra de Dios. Y entonces viene el descanso. Junto a aguas de reposo me conduce. Alimento y agua, las necesidades básicas están cubiertas por parte del Señor. Ahora también es interesante pensar en la metáfora, porque en el desierto Dios provee alimento para la oveja, Dios provee agua para la oveja, lo cual implica que la oveja confía en la provisión de su pastor. Porque ¿qué ve? Hay desierto. Sin embargo, el pastor se encarga de llevarla, de llevarla y conducirla a pastos verdes, donde hay alimento, donde hay agua. Y eso es lo que hacemos. De esa manera se aplica a nuestras vidas también. Lo vemos en la vida de Israel, otra vez en el desierto, sin embargo, no le faltó el alimento, no le faltó el agua. Llevándolo al plano espiritual, así es en nuestras vidas hoy. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Tranquilo, tranquilo. Tenemos que estar tranquilos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Tengo que seguir siendo guiado por Él. Tengo que seguir escuchando su voz. Tengo que seguir obedeciendo. Y aunque no vea, tengo que estar tranquilo, tengo que tener confianza. Él me guía. Hacer lo que me corresponde en cuanto a mí. Trabajar, buscar trabajo. Tranquilo, Dios está al control, Dios me está guiando. En medio del desierto, Dios está y no va a faltar lo que Dios sabe que yo necesito. Verso 3. Él restaura mi alma, me guía por senda de justicia, por amor de su hombre, por amor de su nombre, perdón. Dice, Él restaura mi alma, eso significa, Él renueva la vitalidad de mi vida, eso es lo que está diciendo David. Él restablece mis fuerzas, Él ayuda a enfrentar la vida con seguridad. Lo que está diciendo David básicamente es Dios sustenta mi hombre interior, Dios sustenta mi alma, Dios me da su gracia a diario, Dios fortalece mi vida interna día a día. Bueno, eso es lo que decía el apóstol Pablo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, internamente Dios nos renueva de día en día internamente. Podemos tener 80, 90, 100 años, estar frágiles, débiles. Sin embargo, internamente estar fuertes, estar fortalecidos, estar espiritualmente maduros, estar jóvenes espiritualmente, estar frescos espiritualmente. Eso es lo que está diciendo David. Eso es lo que Dios hace. Jehová mi pastor, nada me faltará. Él restaura mi alma, Él restaura mi hombre interior. Él me guía por senderos de justicia. Estos senderos de justicia son caminos rectos, que es el resultado de ser alimentado por la palabra de Dios. Soy alimentado por la palabra de Dios, recibo instrucción y entonces soy guiado por caminos de justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos guía por senderos de justicia. Sé cómo ir por senderos de justicia en el trabajo, sé por ir por senderos de justicia cuando estoy en casa, sé por ir por senderos de justicia cuando estoy en la calle, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en la escuela. ¿Por qué? Porque
Dios me está alimentando, Dios está fortaleciendo mi alma y estoy siendo guiado por su palabra. Es así como el pastor guía a sus ovejas y puede ir por senderos de justicia. Ahora es interesante esta palabra. Me guía, dice David. Me guía por senderos de justicia. Eso implica que hay sumisión de parte de la oveja. David se sometía al señorío, al gobierno, al pastoreo de Dios en su vida. El pastor habla y yo lo sigo, me conduce por senderos de justicia. El pastor me lleva a los pastos verdes y yo lo sigo. El pastor me alimenta y yo como. El pastor me instruye y yo lo sigo. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso habla de sumisión. Como ovejas a veces podemos rebelarnos también y no ir a los senderos y no caminar por los senderos de justicia y no ser alimentados por los verdes pastos. Necesitamos sumisión. Si eso pasa o si eso está pasando en este momento en tu vida, necesitas alimentarte con 1 de Juan 1:9. Confesá tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Necesitas arrepentirte y decirle, Dios, perdóname. Perdóname porque no estoy yendo a los pastos verdes, porque no me estoy comportando como una oveja tuya. Ayúdame, perdóname, Señor, y ayúdame. Quiero ser pastoreado por vos, Dios. Quiero ser pastoreado por vos. No seamos como Israel que salió de Egipto y fue llevado a través del desierto y tenía que ir a la tierra prometida. Y Dios lo guiaba, pero ¿qué ocurrió con Israel? En su soberbia no se sometía y hacía todo más difícil. A veces nosotros somos como Israel. No confiamos y hacemos el camino más difícil. No nos sometemos y hacemos todo más difícil de lo que es. Debemos hacer lo que hizo David, someternos a la guía de Dios y caminar por senderos de justicia que nos traza con su palabra a la medida que nosotros vamos obedeciendo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. ¿Y por qué Dios hace todo esto? Bueno, el texto dice, por amor a su nombre, por amor a su nombre. Lo hace para su propia gloria. Dios actúa conforme a su carácter, conforme a lo que Él es. Él es glorioso, Él es majestuoso. Y conforme a su gloria, Él actúa. Dios actúa y cuando actúa, Él muestra que Él es glorioso. Nosotros recibimos el gozo de su obrar en nosotros y Él es glorificado. Dios provee, Dios alimenta, Dios guía, Dios cuida a David, no porque David es merecedor, porque Dios lo hace por amor a su nombre. Ahora, eso no significa que Dios no le interesan las ovejas, estamos viendo que sí le interesa. Le interesaba a David, le interesan sus ovejas, le interesa tu vida, le interesa mi vida. Pero Dios lo hace, Dios se deleita en hacerte bien y ser exaltado por su gloria, por su majestuosidad. No debemos nosotros debemos entender que no somos merecedores de tantas bendiciones, ni siquiera de una, pero debemos disfrutarlas. Debemos valorarlas, debemos reconocerla y darle toda la gloria a Dios que despliega su gracia sobre sus ovejas. Él es suficiente. Él es el que me alimenta. Él es el que me hace descansar. Él es el que refresca mi alma. Él es el que guía mi vida. Él es glorioso y yo me gozo en que Él despliegue toda su gloria para hacerme bien. Eso es lo que está haciendo David y eso es lo que nosotros debemos entender. Y esto es lo que nos debe llevar a nosotros a crecer en confianza, al punto de poder decir lo mismo que David dice en el verso 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. No tenía algo interesante. David deja de hablar de él, refiriéndose a Dios como Él es mi pastor, Él restaura mi alma, y comienza a hablar de tú, como que lo hace más personal ahora, a partir del verso 4. Y la frase que usa David ahí para hablar de
valle de sombra de muerte. Es una forma hebrea que transmite la idea de oscuridad total, oscuridad intensa. David está describiendo, aunque yo esté en una oscuridad total, por medio de alguna circunstancia adversa, por medio de un momento difícil, aunque yo pase por valle de sombra de muerte, realmente lo que está haciendo David es subrayar la crisis y enfatizar la adversidad en contraposición con los delicados pastos, las aguas de reposo, que simbolizan calma, sobriedad, porque a veces podemos estar de esa manera y a veces podemos estar en momentos realmente agitados, tal vez como el que estamos viviendo ahora, con este virus que ha atacado al mundo entero y que pueden llevarte a, a estar atravesando por un valle de sombra de muerte y a perder de vista al Señor y a tener miedo y a diferentes cosas que pueden estar pasando y angustiar tu vida. Aunque estés en medio de la crisis, David declara su seguridad y no le teme al mal. ¿Por qué? Porque confía que el Señor le acompaña en medio del valle de sombra de muerte. Lo mismo, lo mismo lo podemos ver en diferentes personajes de la Biblia. Uno de ellos, Job. Por ejemplo, Job dice en capítulo 23, verso 8, he aquí, me adelanto y él no está allí, hablando de Dios. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. En otras palabras, no lo percibo a Dios. No lo veo. No lo siento, parece que está diciendo David. Job, perdón. Pero yo sé que está. Él está. Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, en otras palabras, Él me está probando. Yo saldré como oro. Eso es confianza. Eso es pasar por el sombra de valle de muerte y confiar en que Dios está guiando tu vida. No temeré mal alguno, dice David. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. No dice no temeré mal alguno porque yo soy fuerte. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. David se consolaba con la presencia del Señor en su vida, con la presencia de Dios activa en su vida. Porque noten que dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Esa frase me infunden aliento puede ser me confortan, me consuelan. En medio de la adversidad, el Señor está presente de manera activa, guiando, protegiendo, está al control. Eso es lo que dice David. Y habla de una vara que esa vara la llevaban en las cinturas los pastores, mientras que el cayado era un implemento para caminar también y servía como arma en momentos de necesidad. O sea que la vara y el cayado eran usados por el pastor básicamente como un instrumento para proteger y guiar a las ovejas. David dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado, tu protección y tu dirección están ahí. Yo sé que tú estás y me vas a estar guiando en medio del momento difícil. No temo porque tú estás guiándome. Qué precioso. Entender esto y vivirlo y experimentarlo. Y no fue el único David el que lo experimentó. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel en el horno de fuego? Qué momento difícil. Pero dice que había un cuarto como hijo de hombre que estaba ahí entre ellos. ¿Y quién le dio la fuerza, la fortaleza para no negar a Dios y no arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor? Y fueron lanzados a una tremenda prueba, pero el Señor estuvo con ellos. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo guiándome. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, allí estuvo Dios con Daniel. El Señor estuvo con Job a lo largo de toda la prueba. Momento bien difícil. Lo estuvo guiando con su vara, con su callado. Dios estuvo guiando y protegiendo a David cuando era perseguido por años por Saúl, por su propio hijo Absalón. El Señor estuvo con Pablo cuando todos lo abandonaron. Todos me abandonaron, dijo Pablo en segunda de Timoteo. Pero el Señor estuvo conmigo, guiándolo, protegiéndolo. Y así es el Señor con tu vida. Y así lo hace el Señor en nuestra vida. Siempre nos está guiando. De una u otra manera, aun cuando le erramos, aun cuando nos equivocamos, el Señor nos disciplina
con su vara amorosa y nos trae de nuevo al redil, nos ayuda a entender, nos lleva a que nos arrepintamos, a que nos pongamos las pilas y a que volvamos a ser pastoreados por Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La primera verdad que debe ayudarte a confiar más en Dios como tu pastor. Jehová es mi pastor, nada, nada me faltará. La segunda verdad, poquito más rápido, poquito menos de contenido, la vemos en versos 5 al verso 6. Segunda verdad que debe ayudarte a crecer en confianza es que Dios te trata como un anfitrión a su invitado. Dice David, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dios es presentado como alguien que auspicia un gran banquete y eso era habitual en tiempos bíblicos. La invitación a comer no era solo un gesto de hospitalidad, sino también de solidaridad, de alianza. Era algo íntimo, era algo profundo. Lo podemos ver cuando Abraham invita a estos tres hombres, lo cual uno era el Señor, allí en Génesis 18. Lo podemos ver en la cena, en la última cena, cuando el Señor manda que preparen ese lugar para estar en intimidad con sus discípulos. Y Jesús dice, ¿cuánto es deseado pasar esta cena con ustedes? El punto acá es que Dios provee y lo hace abundantemente y su invitado de honor es David. David está diciendo, Dios ha preparado un banquete tremendo para tener intimidad conmigo, con su oveja. Aplícalo a tu vida. Cada día el Señor quiere preparar un banquete tremendo para pasarlo con vos, a solas, con su oveja preciosa, que le costó mucho, la sangre preciosa de su Hijo. No lo merecíamos, pero Él quiso dar a su Hijo otra vez, lo vuelvo a decir, para comprarte, para que seas su oveja. Porque vio algo bueno en nosotros, no, por su gran amor lo hizo. Y no solo eso, no solo nos compró para que seamos sus ovejas y nos deja a la deriva, sino que nos guía, nos protege, nos cuida y nos trata como un anfitrión a su invitado de honor, para tener tiempo de comunión íntimo, profundo con Él. Y noten que esta mesa, este banquete, dice que es en presencia de mis enemigos, dice David. En otras palabras, en presencia de angustiadores, de enemigos. O sea, hay peligro allá afuera. El peligro es inminente, pero en medio de el peligro, Dios puede llevarte a tener una comunión íntima y profunda. Puede llevar paz y tranquilidad a tu alma. Es Dios el que proveía para las necesidades de David, el que sostenía la vida de David. En momentos de adversidad hay un banquete con el Señor, Él provee, Él sirve, Él disfruta de comunión íntima, profunda. Puede estar en el desierto, alejado y tener comunión con el Señor. Puede estar en una cueva, perseguido por Saúl o perseguido por Absalón y tener comunión con el Señor y disfrutar del Señor y decir en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. En medio de estos momentos difíciles, tal vez, que puede llevarnos a temer en la actualidad con esto del virus, podemos tener comunión íntima y profunda con el Señor. O tal vez estás pasando algo peor, algo personal, un momento adverso. Puedes tener comunión con el Señor. Tu alma puede ser refrescada. El Señor está ahí para guiar tu vida, para tratarte como un anfitrión trata a su invitado. David dice, unges mi cabeza con aceite. Era un acto que se hacía en aquellos tiempos, en el mundo antiguo. El anfitrión generoso presentaba al invitado de honor aceites finos y perfumados que eran usados para ungir la frente del invitado. Era un acto de cortesía para demostrar que realmente era valioso la presencia de esta persona para el anfitrión. Eso es lo que hace Dios para con nosotros. Y David dice, mi copa está rebosando. Lo que significa es, Dios me sirve y hay abundante. Mi copa está rebosando, hay suficiente, hay más y más de parte de Dios para darnos. Algunos versículos que nos recuerdan eso. Cuando el pecado abundó,
Dice la Biblia, sobreabundó la gracia. La gracia del Señor es sobreabundante. No va a venir ninguna tentación o prueba sobrehumana, sino que Dios nos dará siempre la salida para que podamos escapar. La gracia de Dios siempre es suficiente. En segunda de Corintios 1:5 habla de que su consuelo, el consuelo de Dios en medio de la tribulación es suficiente, es abundante. En Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. En Romanos 8:32 ya lo leímos, el que no eximió a su propio Hijo, nos dio todo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Mi copa está rebosando. Hay un banquete precioso, hay un banquete profundo que Dios espera pasar con nosotros. Dios nos trata como un anfitrión al invitado. Y dice el verso 6, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia, esa palabra misericordia puede traducirse como amor leal, como amor inquebrantable. Ciertamente el bien y el amor inquebrantable de Dios para conmigo, dice David, me seguirán, como que personifica el bien y la misericordia. El bien y el amor inquebrantable lo personifica y dice, me seguirán, claro, porque Dios hizo un pacto con sus ovejas, no las va a abandonar. Por lo tanto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me perseguirán. Dios no me dejará, Dios no me abandonará. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. La palabra ahí, moraré, puede traducirse volveré, como diciendo a la presencia o a la comunión con el Señor volveré una y otra vez, o moraré, como está traducido. Más allá de volveré o moraré, el punto acá, lo que David quiere transmitir es que él espera una y otra vez disfrutar de la gracia de Dios, oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de comunión con Dios. Eso es lo que David espera, eso es lo que David quiere. Y en la casa del Señor moraré por largos, largos días. Puede implicar y aplicar al cielo, ¿no? En el cielo tendremos comunión íntima, continua, sin interrupción. Pero eso comienza desde el día que somos salvos en la tierra. No desaprovechemos esto precioso, esto, esto que nos enseña el Salmo 23, que podemos pasar tiempos preciosos con el Señor, que el Señor como un anfitrión quiere tratarnos a nosotros como invitados a su mesa y disfrutar de íntima y profunda comunión con Él. Si Jehová es tu pastor, porque te has sometido a su señorío, habiéndote arrepentido y confiado en Cristo, entonces nada, nada te va a faltar. Él te va a guiar, Él te va a proveer, Él te va a proteger, Él va a refrescar tu alma. Vas a disfrutar o poder disfrutar de comunión profunda día tras día hasta que un día estés eternamente en su presencia. Dios te trata como un pastor, trata a su oveja, Dios te trata como un anfitrión, trata a su invitado. Entonces la exhortación es disfrutar de su pastoreo, de su comunión íntima y profunda, orando, leyendo, obedeciendo. Es así como crecerás en confianza y experimentarás su guía. Dos verdades, como empezamos, dos verdades que deben ayudarte a motivar y motivarte a confiar más y más en Dios, tu pastor y tu anfitrión. Pero una vez más, déjame terminar diciendo esto. Si Dios no es tu pastor, y esto lo podés saber, porque tu vida no se caracteriza por su guía, por la guía de Dios en tu vida, mediante su palabra, porque esto no se ve en tu vida, porque no sos obediente. Tampoco sos un desastre, pero tu vida no se caracteriza por ser obediente a la Biblia. No vivís guiado por la Biblia, sino que vivís guiado por tus propias ideas. Tu vida se caracteriza por no tener comunión con Dios, porque no orás, porque no lees, porque no aprendés, porque no obedeces.
Bueno, eso es una evidencia muy probable de que no sos una oveja del Señor y estás en peligro continuo y camino a la perdición eterna. Pero qué bueno es Dios que hoy te tiene escuchando este mensaje y que puedas entender que el buen pastor del Salmo 23 otra vez se humanó y vino a este mundo para morir y cargar tu pecado y cargar tu maldad y vencer al pecado y resucitar, para que si vos te arrepentís de tus pecados y crees en lo que Jesús hizo por vos, Él te da la vida eterna, Él te hace una oveja suya y podés disfrutar de esto que acabamos de ver y podés disfrutar de la salvación de Dios y podés disfrutar de su pastoreo y de comunión íntima y profunda. Espero que no desaproveches la oportunidad y lo que ya somos creyentes, que este salmo nos haga crecer, espero que nos haya hecho crecer y nos siga haciendo crecer en confianza para nuestro gran Dios y Salvador. Oramos, Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la exhortación, gracias Dios por el Salmo 23. Queremos crecer en confianza, Dios. Queremos reconocerte como nuestro pastor, disfrutar de tu pastoreo. Gracias por las inagotables, el inagotable alimento que hay en tu palabra. Ayúdanos a ir día tras día y ser alimentados, fortalecidos y guiados por tu palabra. Gracias porque tú quieres tener comunión íntima con nosotros. Te pedimos perdón por las veces, Dios, en que no lo hacemos. Y ayúdanos, Dios, a crecer en esta área. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.